Estamos en otra edición más del País en el Mundo, un espacio que hemos habilitado para conocer la vida de los embajadores y de los países que están aquí acreditados en una representación diplomática. El día de hoy vamos a estar hablando justamente con el embajador de Rusia en Paraguay, don Nikolai Tabdumadze, así que va a ser un gusto poder establecer esta hora en varios tópicos, las relaciones históricas, las relaciones económicas y las relaciones culturales entre ambos países. Embajador, sin mucho preámbulo, gracias por recibirnos en su casa. Gracias por interesamiento en mi país. Un placer para nosotros recibir a ustedes. Bueno, embajador, hablando un poco al inicio de lo que solemos tocar siempre con sus colegas ya en otras ediciones, y en este caso nos interesa mucho conocer las relaciones históricas entre ambos países. Si podemos hacer un relato, ¿cuándo nacen más o menos las relaciones entre Rusia y Paraguay? Antes de todo, quería pedir disculpas a todos las personas que nos están escuchando para mi castellano, que no es perfecto. Pero sé que me entienden y los errores y equívocos que hago en castellano es porque aprendí el idioma trabajando acá en realidad. No estudié el idioma en universidad como sucede normalmente. Pero habla muy bien, embajador. Gracias por el cumplimiento, aunque hago muchos errores todavía, les reconozco. Pero tornando a su pregunta, puedo decir que en realidad el establecimiento de relacionamiento entre nuestros dos países se verificó más de 100 años antes. Al inicio del siglo XX, durante el periodo de zar, emperador en Rusia, el representante de nuestro país que estaba viajando en esa parte del mundo también presentó sus cartas credenciales al entonces presidente del Paraguay. Nuestro ministro se llamaba Prozor, y eso sucedió al inicio del siglo XX. Y en realidad hemos celebrado ese evento en 2012. Prácticamente era el momento cuando dos países establecieron relaciones diplomáticas. Pero claramente como resultado de revolución bolchevica en Rusia, las relaciones se suspendieron en ese periodo. Y teníamos una pausa bastante larga de ambas las partes, porque claramente cuando Paraguay estaba al poder el general Stroessner, no tenía mucha simpatía para Unión Soviética y para su visión mundial socialista. Y claramente de la parte de la Unión Soviética no teníamos mucha simpatía por cuanto reguarda la dictadura de ese país. Pero en 1992, cuando ambos países volvieron a la democracia, ya una Rusia democrática independiente y Paraguay democrático, el 14 de mayo de 1992, en Montevideo, han firmado un documento de restablecimiento, podemos decir, o establecimiento de relacionamientos bilaterales diplomáticas entre nuestros dos países. Los dos embajadores de Rusia y de Paraguay en Uruguay
fueron encargados de los respectivos gobiernos de firmar ese documento. Así que oficialmente relacionamiento entre dos países nuevo es 14 de mayo de 1992. Desde ese año 1992, embajador, ¿se estableció ya como embajada o en realidad las relaciones iniciales fueron más que nada comerciales? No, en realidad era un reconocimiento diplomático. Pero los gobiernos decidieron que la Federación Rusa en Paraguay viene representada en concurrencia de la nuestra embajada en Buenos Aires. Y se continuaba esa situación hasta 2008, cuando han decidido de abrir una embajada independiente en el país, acá en Paraguay. La abrieron, el primer grupo con encargado de negocios vino acá en final de 2008 y en 2009 vino el primer embajador residente de la Federación Rusa en la República del Paraguay. Y a partir de ahí empezaron las relaciones de manera mucho más fluida, como se tenía anteriormente esa pausa. Embajador, quiero no detenerme mucho en ese periodo de tiempo que hizo referencia, ¿no? Pero muchos paraguayos estuvieron en Rusia en ese periodo oscuro, en cierta manera, de las relaciones entre ambos países. ¿Cómo lo hacían? ¿Cómo mantenían esa relación? En realidad, una cantidad de personas que visitaron la Unión Soviética en el periodo oscuro, como usted ha mencionado, vinieron en el país desde probablemente los descendientes de paraguayos que estaban fuera del Paraguay mismo. Porque algunos estaban o en Bolivia o en Chile o en otros países de donde se podrían viajar en la Unión Soviética en ese periodo. Algunos que visitaron la Unión Soviética durante ese periodo sin pensar mucho de las consecuencias, quedaron presos y pasaron algunos años también en prisión acá en ese país. Y también uno de los ministros del gobierno actual. Sí, no voy a nombrar quién. Bueno, embajador, hablemos un poco también de un poco la cuestión que le pregunto siempre a sus colegas. ¿Cuándo fue la primera vez que conoció a un paraguayo usted en su vida? ¿El primer paraguayo o paraguaya que recuerde? A decir la verdad, primer paraguayo que conocí era mi colega y contraparte en Rusia, embajador Díaz Pereira, Ramón Díaz Pereira, que es embajador de Paraguay, porque teníamos el encuentro allá antes de mi salida en ese país como embajador. ¿Cuál fue su impresión al conocer a ese paraguayo? Una persona culta, muy simpática, un diplomático que tiene experiencia, porque antes de trabajar en Rusia ya estaba como embajador de Paraguay si no erro, en Taiwán. No estoy seguro. Tenemos que chequear ese dato, embajador, pero esa fue la primera experiencia que tuvo con un paraguayo. Quería también preguntarle un poco de su vida como diplomático. Usted es un hombre ya con países bastante distantes unos del otro, ¿no? Tengo acá entendido, Bangladesh, Génova, estuvo en San Francisco, Italia, y ahora Paraguay. ¿Cómo le toma esa experiencia, embajador? En realidad mi carrera diplomática está bastante larga, porque empecé a trabajar en el ministerio en 1977. Así que este año ya celebré en septiembre 42 años de servicio.
porque era claramente Ministerio del Exterior de la Unión Soviética y después Ministerio del Exterior de Rusia. ¿Recuerda su primera misión? ¿Cómo no? Sí, era en Bangladesh y trabajé a la embajada ahí como un joven diplomático y era bastante impresionante también teniendo en cuenta la situación económica de ese país que era 77, en 75 se liberó, país joven que se destacó de Pakistán porque era Pakistán del Este antes de convertirse en Bangladesh. Así es. Y luego, embajador, estuvo en otros países. Vuelvo a insistir, ¿cómo le toma Paraguay en esta experiencia diplomática en su vida? Paraguay es mi primer país como embajador, porque antes tenía la apostación como cónsul general de la Federación Rusa a Génova, en Italia, y en Italia hemos pasado con mi señora 11 años en total, porque dos misiones tenía, una como vicecónsul y cónsul ad interim, por casi 6 años, y después la segunda vez era como cónsul general, casi 5 años. Así que vine en Paraguay en misión como embajador, es el primer país donde estoy trabajando como embajador. Las impresiones que tengo de ese país son fantásticos, porque estamos muy contentos juntos con mi señora de estar acá. Hemos apreciado muchísimo ese país, el pueblo de Paraguay, que es muy disponible, muy amable, gente humilde y en el mismo tiempo orgulloso. Hemos establecido un relacionamiento de amistad con mucha gente y estamos de verdad muy contentos de encontrarnos en ese país. ¿Extraña un poco el frío, embajador? A veces cuando acá hay temperaturas bastante altas, que son más altas que en Siberia, decimos así. Con esto vamos a la pausa. Enseguida estamos con más del país en el mundo, hoy hablando con el embajador de Rusia en nuestro país.
Estamos de vuelta en este segundo bloque de nuestro programa El País en el Mundo, visitando a los embajadores. En este caso nos toca visitar al embajador de Rusia en nuestro país, don Nikolai Tabdumadze. Me corrigió recién, pero al final del programa va a salir, embajador, el apellido así como con la pronunciación rusa como tal. Embajador, hablemos un poco en este segundo bloque de las relaciones comerciales. Rusia es un país muy importante para el Paraguay en materia comercial y especialmente en el tema del producto estrella en los últimos tiempos, que es la carne. ¿Cómo está eso, embajador? La situación es siguiente. Rusia, claramente un país grande que importa diversas cosas y una de las cosas importantes como artículo de importación es la carne. Y hubo un periodo particular cuando los países vecinos que estaban forniendo Rusia con su carne tenían algunos problemas o unas reglas introducidas de gobiernos cortó la cantidad de exportaciones. Y en ese momento Paraguay se vino en primera fija, dando su disponibilidad de hacer refornimientos a Rusia. Claramente fue un inicio bastante importante y nos dio optimismo porque volvió Paraguay un país importante en comercio de carne y sus derivados. El máximo de comercio bilateral, volumen del comercio bilateral, teníamos en 2014, porque de una parte carne y derivados, soja y derivados, se presentaban como dos puntos más importantes del comercio bilateral. Y en 2014, como hemos dicho, el volumen de ese comercio bilateral llegó a 1.180 millones de dólares, que es una cifra bastante importante. 2014. 2014. Y Paraguay volvió el tercer país del comercio con Rusia, después Brasil y Ecuador. Y claramente en 2014, después de 2014, gracias a la situación económica que teníamos en Rusia, las sanciones que fueron introducidas de parte de algunos países nos golpearon bastante tangiblemente, especialmente la valuta. Rublo cayó prácticamente a mitad su valor y cambio con dólar, y eso influenció muchísimo también el comercio. Año siguiente, 2015, prácticamente se cortó el volumen de más de 50%. Por eso. Pero después, paso a paso, la situación estaba cambiando, y ya el año pasado, en 2018, el volumen del comercio bilateral creció hasta 886 millones de dólares, que también no es un número bajo. Sí. Pero acá debería decir una cosa: el volumen del comercio bilateral en realidad tiene 90 y algo por ciento por parte de exportaciones paraguayas, y casi nada por cuanto reguarda importaciones desde Rusia. Y nosotros estábamos trabajando muchísimo para ofrecer al Paraguay la posibilidad de comprar algo tecnológico desde Rusia, porque
Paraguay es un país en desarrollo que necesita muchas cosas y Rusia es un país que tiene también muchas posibilidades de ofrecer diversas cosas que Paraguay puede necesitar, incluso tecnológicas. Así que sería también importante que los paraguayos, de parte del gobierno, de los gremios, de los empresarios, que tienen en consideración la posibilidad de comprar también desde Rusia de cosas tecnológicas. Embajador, ese es un dato no menor y este es un bloque muy importante también para nuestro programa porque justamente vemos un poco las relaciones económicas entre ambos países. Si tengo bien entendido, usted mencionó que la balanza comercial en cierta manera favorece más a Paraguay que a Rusia. Así es. En este sentido. Así 94-6 más o menos. Sí, más o menos. Y en realidad el producto estrella no solamente es la carne, sino la soja, haciendo un resumen al respecto. Ahora bien, este conocimiento entre ambos países para que se puedan balancear en cierta manera esta balanza, ¿implicaría una suerte de más conocimiento entre ambos países? O sea, empresarios paraguayos que vayan a Rusia y empresarios rusos que vengan a Paraguay. Sin duda, yo estoy convencido que un contacto personal entre la gente, entre los empresarios mismos, es un factor importante para crear las condiciones de fortalecer también el cambio económico. Y de ese punto de vista estoy siempre promoviendo la posibilidad de los paraguayos de viajar y conocer mi país, igualmente como empujar nuestros representantes de empresas, de ministerios, de llegar acá y conocer Paraguay y sus realidades. ¿Se conoce poco el Paraguay en Rusia, embajador? Antes se conocía poco. Ahora se conoce mucho más porque tenemos esos lazos que nos unen, que estoy seguro que vamos a hablar de eso un poco más tarde. Ok. Volviendo al tema también del comercio, ¿existe una Cámara de Comercio paraguayo-rusa? Existe una Cámara paraguayo-rusa de cooperación en el campo de comercio y cultura. Es una estructura bastante joven, todavía está tentando de encontrar su niche, se dice, ¿no? Sí, su nicho. Su nicho en ese campo. Algunas cosas ya se puede decir que ha hecho. Hay también muchas reservas donde se puede hacer algo para incrementar esa cooperación bilateral. Embajador, la otra pregunta también que formulo a sus colegas de otras nacionalidades es un poco el tema también de empresarios rusos que puedan estar afincados aquí en el Paraguay. ¿Tiene conocimiento de empresas rusas que están aquí en Paraguay? Sí, tenemos una de las empresas importantes en el campo sojero que está exportando mucho desde acá hacia Rusia. Se llama Sadružestvo, que está presente acá con su socio paraguayo. Están bastante importantes como exportadores de soja y sus derivados en Rusia. Pero capital ruso aquí en Paraguay. Sí, una sociedad mixta, si no erro, pero hay una presencia de capital ruso bastante importante. ¿Alguna otra empresa que conozca o que sepa también? Por el momento son la industria más importante y esa sociedad es la más grande que hay. Otras al momento no tengo suficientes datos para dar cosas concretas. Embajador, también algo importante que dinamiza la economía son las comunidades, ¿no? ¿Hay una comunidad rusa en Paraguay? Hay una asociación de rusos y sus descendientes en Paraguay, se llama ARIDEP. Esa comunidad que siente sus lazos con la patria más que otro de sus abuelos, bisabuelos,
y aunque todos prácticamente allá son ciudadanos paraguayos, que pero tienen también sangre rusa y sientan su cercanía a esa patria de sus antecedentes. Ya, pero son familias que están afincadas aquí en Paraguay, ¿no? Claro, es una, como dije, tipo cuarta generación, tercera, cuarta generación de ellos que vinieron acá en años 20 del siglo pasado, cuando por razones que se conoce fueron obligados de dejar Rusia después la guerra civil y perdiendo a la Armada Roja. Emigraron, estuvieron en diversos países, antes de todo europeos, Turquía, Yugoslavia, Italia, Francia, y algunos de ellos desde Europa pasaron en América Latina también, y un grupo vino acá encabezado de General Belaev, que es un personaje muy conocido en Paraguay, que contribuyó también al descubrimiento de agua en Chaco, también por su cercanía al pueblo indígena, y otros también sus connacionales que encontraron en ese país la segunda patria. Embajador, hablemos un poco también de algo que me parece importante destacar, el tema de la integración. Vivimos nosotros una situación a nivel mundial de esa suerte de debate en torno a un mundo más integrado o volver a mirarnos para adentro, como plantean algunos líderes políticos a nivel mundial. De cierta manera, Europa con una coyuntura bastante especial, América Latina en este replanteamiento también sobre el Mercosur como tal. ¿Cuál es su posición también personal y como diplomático en la necesidad de mirar esa integración para poder salir enriquecidos de eso, embajador? Puedo decir que sin duda mirar solamente al interno es una visión bastante limitada. Hay un verso de un poeta que decía: "Quien no busca amigos es enemigo de sí mismo". Okay. Así que cualquier país debe ser abierto a las posibilidades que pueden surgir en estrechar lazos de amistad, lazos de conocimiento, lazos de comercio y otras posibilidades, porque los países isolados normalmente se limitan muchísimo sus posibilidades y también limitan las posibilidades del pueblo de ese país de crecer y desarrollar. ¿El Mercosur tiene potencialidad a su criterio? A mi parecer es una estructura bastante importante del Cono Sur especialmente, y ya existe de muchos años, aunque se está leyendo también ahora en los periódicos, incluso los periódicos que ustedes presentan, que hay visión diversa sobre el futuro de esa estructura, pero estoy seguro que hay las posibilidades de desarrollo, porque, por ejemplo, hay también documentos firmados entre Mercosur de una parte y la Unión Económica Euroasiática, donde miembros son Rusia, Kazajistán, Armenia, Bielorrusia, Kirguisia y algunos otros, y esa es una perspectiva bastante importante cuando dos estructuras y organizaciones económicas establecen lazos para
acercarse y buscar puntos de encuentro en comercio bilateral. Embajador, cerrando un poco este bloque en materia comercial que nos lleva a hablar sobre la importancia de las relaciones entre ambos países en este campo. ¿Nos falta más promoción de Paraguay en el mundo? Puedo decir que en últimos años la visión de paraguayos sobre presencia de ese país en el mundo cambió bastante. Y se ve que Paraguay ahora es muy interesado en posicionarse no solamente como un país que está vendiendo carne y soja, pero también estar presente en algunos eventos importantes internacionales. Por ejemplo, este año el vicepresidente del Paraguay, encabezando delegación del país en el Foro Económico de San Petersburgo, que es uno de los foros más importantes del mundo, como Davos, por ejemplo, en Suiza. En Rusia es número 1 y se hace cada año. San Petersburg Economic Forum, que se hace cada año, y estamos muy contentos que Hugo Velázquez estaba encabezando la delegación paraguaya. Ese es un dato importante también de representación de nuestro país. Aparte de eso, también estuvimos en la Feria de Anuga, por ejemplo, mostrando las bondades, ¿no?, de Paraguay en materia económica. Por último, embajador, y antes de cerrar el bloque, las relaciones comerciales, entonces, a su criterio, pueden mejorar cada vez más entre ambos países. Sin duda hay potencial para eso, pero siempre con la visión de ver las posibilidades también de comprar algo tecnológico desde Rusia por parte de paraguayos. Me parece importante destacar eso último también. Embajador, hacemos una pequeña pausa. Les invitamos a que se queden con nosotros. A la vuelta estamos con más del país en el mundo. Hoy hablando con el embajador de Rusia en nuestro país, don Nikolai Tavdumadze.
Volvemos de esta pausa, estamos en el último bloque, hoy aquí conversando con el embajador de Rusia en nuestro país, don Nikolai Tavdumadze. Ahí vamos aprendiendo, embajador, cada vez más. En algún momento, ¿por qué no hablar ruso? Podría ser una opción. Me gustaría aprender. Sí, ¿Me enseña? Estará bastante difícil para gente que está mirando televisión de entender. No, quería justamente hacer nada más que este comentario al iniciar el segundo bloque, porque hay mucha gente que le interesa el idioma. Y aprender a veces idiomas es un poco complicado en el Paraguay, porque a veces no se encuentran los institutos para hablar. ¿Hay posibilidad de aprender a hablar ruso, embajador? Mejor receta para hablar ruso es ir en Rusia y vivir allá por un poco de tiempo. Y en eso estamos porque, por ejemplo, cada año desde 2016 el gobierno ruso predispone 20 becas para estudiantes paraguayos que viajan en Rusia y ahí el primer año se dedican a estudiar idioma y después estudian la especialización en acuerdo con lo que han elegido. Y hoy como hoy, casi 80 personas, estudiantes paraguayos, están en Rusia estudiando y aprendiendo especialización para después volver en su país y trabajar acá para en el intereses de pueblo del país propio. En distintas áreas, embajador, ¿cuáles son las áreas que más que nada se van a estudiar? En realidad se puede elegir prácticamente casi todo, no hay problema. Tenemos, por ejemplo, ahora últimos años, cada año tenemos los becarios que estudian energía nuclear. Porque entre Rusia y Paraguay se firmó el convenio en ese campo. Ese convenio es bastante importante para Paraguay, primero de todo, porque se puede utilizar esa energía nuclear claramente con fines pacíficos. En el campo de medicina, por ejemplo, las tecnologías de aprender los estadios de cáncer al inicio de esa enfermedad, o por ejemplo en el campo de agricultura, porque cuando energía nuclear está utilizada, elimina todos tipos de bacterias que pueden ser o en la carne, o en la soja, o en otros trigos. Y así que es una garantía que no hay ningún tipo de intromisiones externas. Eso es un dato importante para paraguayos que quieran ir entonces a Rusia, están estas plazas disponibles. Así es, cada año 20 becas, el gobierno ruso predispone todo, techo, estudio en Rusia y los paraguayos solamente deberían pagar el viaje. Ok. Aparte de esta cuestión del intercambio educativo, embajador, hablemos un poco de las relaciones también en materia de cultura, hablemos de arte. ¿Hay intercambio anual cada cierto tiempo? ¿Vienen artistas rusos aquí a Paraguay? ¿Se conoce un poco del arte paraguayo también en Rusia? No puedo decir que Rusia conoce muy bien la cultura paraguaya. Pero algunas cosas sí que sé que la embajada paraguaya en Rusia hace y tenta de promover esa cosa con la llegada de algunos representantes de la cultura del Paraguay, que sea músicos o que sea artistas gráficos de la pintura. El problema en esa situación es bastante difícil porque estamos a casi, no sé, 12.000 kilómetros o algo así, una de otra. La distancia. Sí, nuestros dos países. Y claramente el pasaje, solamente eso, pesa muchísimo sobre las posibilidades de cambio cultural. Pero tentamos de hacer algo. Por ejemplo, el año pasado, en septiembre,
gracias también a los esfuerzos de miembros de esa Cámara Paraguayo-Rusa de Comercio, se pudo organizar visita acá del grupo de baile y de canto de cosacos. Y han hecho 5 o 6 conciertos libres para todo el público, sin gastos, sin billetes, sin nada. Y tenían un éxito de verdad muy bueno, muy agradecido del público. Y nos también agradecieron los paraguayos por traer ese grupo acá en Paraguay. Una de las artes que en los últimos tiempos ha también sido una forma de exposición de un país al mundo, embajador, es el cine. Tienen mucha cultura de cine también ustedes en su país, ¿no? Así es. En ese campo puedo decir que, por ejemplo, ya hace 1 año y medio antes hemos hecho días del cine soviético-ruso. En el Banco Central de Paraguay se ha hecho diversas noches de demostración de esas películas, y también hemos acordado con la televisión gubernativa, Paraguay HD, que también transmitió esas películas para público en general, y sin pagamento, sin nada. Y me parece que es una buena señal para todos, y esperamos que se pueda también en el futuro de nuevo hacer días del cine ruso. Embajador, hablemos también de otro tema que une a los países, y es la gastronomía. ¿Dónde consigue comida rusa aquí en Paraguay? ¿Lo consiguen en la casa o hay algún lugar en particular que recomiende? Solo en nuestra embajada. Ok. Hace falta un restaurante entonces, sí, ¿no? Lamentablemente no hay un restaurante de verdad de comida rusa. Hay algunos que hacen, no sé, o hacen ensalada rusa, que nosotros llamamos ensalada Olivier. Porque era el nombre del inventor, a parecer, de esa ensalada. Hay algunos que también hacen de todas las partes beef stroganoff. Sí. Stroganov es un apellido ruso, de nobles rusos. Correcto. Y esa receta viene de casa de Stroganov. Hay diversas combinaciones, pero los raíces son esas. Pero en realidad es una falta que alguien podría también corregir abriendo un restaurante ruso. ¿Por qué no? Que sería, yo creo que también una posibilidad de conocer un poco de la cultura. Y si tuviese que recomendar a nuestra teleaudiencia que está viendo un plato típico ruso, ¿qué sería? Una sopa rusa que más conocida es borscht, que es una sopa de remolacha y repollo. Y otros tipos de verdura y otras cosas. Eso es entonces lo que recomienda. ¿Y de la gastronomía paraguaya qué le gusta? Hay diversas cosas que me gustan muchísimo, y yo soy un hombre que prefiere pescado. El pescado, el surubí. También. El dorado surubí, también. Sí, también surubí dorado. Pero cuando hay un buen lomito, también se come con gran placer también. ¿La chipa? Sí, claro. También es en mbejú. Y el mbejú. Esa es una característica que le gusta mucho también a varios embajadores, que sí coinciden con el tema del mbejú. Es una comida que les gusta mucho también. Nos pone contentos eso, embajador. Hablemos un poco también del intercambio en materia de cooperación en este bloque, que es también un bloque cultural. ¿Hay alguna agencia de cooperación que esté asistiendo a Paraguay, embajador, desde Rusia, que esté en intercambio técnico en ese campo? En realidad hay un centro de exportación de Rusia, se llama, que está disponible para
promover relacionamientos con países del mundo, incluso América Latina e incluso Paraguay. Pero para obtener financiamiento privilegiado se debería presentar un proyecto concreto. Y sí, se puede contar también con su apoyo de esa estructura. Pero acá necesitamos un trabajo preparativo serio. Cuando se presentan los proyectos deberían ser bastante concretos. Ok, ¿eso se lo hace a nivel de gobierno? No, no necesariamente. No, se puede también hacer a nivel de empresarios. Ese es un dato importante también que nos gustaría dejar también como mensaje en este programa, embajador. Aparte de eso, y llegando hacia la parte final y agradeciendo mucho esta conversación muy amena que nos tocó el día de hoy a título personal, le agradezco, embajador, es un poco hablar de la perspectiva de lo que es el Paraguay. ¿Qué es el Paraguay si tuviese que definir este país con algunos años ya viviendo acá, embajador? Es un país que está en el corazón de América del Sur. Es un punto de encuentro de diversas culturas. Aquí hay un ejemplo que es un ejemplo también para otros países, incluso países cercanos, cuando Paraguay tiene dos idiomas oficiales, castellano y guaraní. Lamentablemente no tengo conocimiento de guaraní, pero tengo mucho respeto por cuanto recuerda esa situación cuando hay dos idiomas importantes y iguales como idioma oficial. Y creo que Paraguay tiene perspectivas buenas. Es importante que se va a desarrollar su economía, tiene un clima muy favorable de inversiones y estoy seguro que potenciales inversores pueden ser más interesados en inversiones en ese país, también si los proyectos de infraestructuras o otros proyectos importantes sean presentados también al externo, no solamente en idioma castellano, pero también en idioma inglés, porque no todo el mundo conoce castellano. Hay muchos más que conocen inglés y con conocimiento de inglés pueden también encontrar posibilidades en Paraguay. Esa es una recomendación a los mismos, por ejemplo, la dirección de turismo. Contrataciones que hacen los... de contrataciones públicas. Sí, porque si alguien va a buscar, y va a buscar en inglés, no puede encontrar nada si no hay en inglés la información sobre proyectos que se hacen en Paraguay. Muy buen punto, realmente, eso. Y a título de la gente, embajador, ¿qué lleva de Paraguay ya como legado de experiencia personal? Cuando le hacía la pregunta al iniciar el programa de cuando conoció a un paraguayo por primera vez, después de haber vivido este tiempo aquí en nuestro país, y conocer a tantos paraguayos, ¿qué lleva usted? Como hemos mencionado antes, hemos vivido en Italia para 11 años y consideramos Italia como casi una segunda patria. Pero ahora hay también Paraguay, que es una tercera patria para mí, porque ya pasamos acá más de 4 años, y no sé todavía cuánto más, pero un año probablemente sí. Y claramente tengo paraguayos en mi corazón y les deseo todo el bueno de este mundo. Embajador, gracias por su tiempo y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a usted y a todos los que nos miran en televisión. Cerramos así nuestro programa del día. Hoy hablando con el embajador de Rusia en Paraguay,
don Nikolai Tavdumadze. Ha sido una experiencia realmente interesante. Nuestra cita hasta el siguiente embajador aquí en el país, en el mundo. Por supuesto, buenas noches, buena suerte.